Esta presentación trata sobre el tema de gobernanza en áreas protegidas. Entonces, ¿cómo se define la gobernanza en las áreas protegidas? Esta es la definición más reconocida por la UICN sobre gobernanza y fue acuñada en el 2003 y fue ratificada en el marco del Quinto Congreso Mundial de Parques en Durban. Y esta que está abajo es una gobernanza anterior que de alguna manera influyó sobre esa primera primera definición de gobernanza que les mostré y que tiene elementos, como pueden ver, muy similares. Yo voy a mostrarles algunos elementos en la segunda, que es mucho más robusta en términos de los componentes del concepto de gobernanza. Por ejemplo, se dice que la gobernanza tiene que ver con los mecanismos, estructuras, procesos y tradiciones. Entonces, todas las formas a través de las cuales el Estado y la sociedad civil, entonces estamos hablando ahí de una gobernanza en donde está involucrado el sector público, el representante de la sociedad, digamos, el Estado, y la sociedad civil. Y cómo esas dos partes articulan sus intereses, los intereses del Estado que representan una sociedad global y los intereses de una sociedad civil que representa intereses puntuales en un territorio. Cómo ejercen sus poderes, y ve que el poder está en plural, y eso me parece muy interesante porque no es solamente el poder del Estado, es cómo ejerce el poder también la sociedad civil. ¿Cómo cumplen sus obligaciones? Entonces, ambas partes tienen obligaciones. No solamente tienen derechos, también tienen obligaciones. Rinden cuentas, eso significa transparencia. Y median sus diferencias. Eso implica resolución o manejo o transformación de conflictos. Todo eso tiene que ver con la gobernanza. Si queremos verlo de una manera muy resumida, la gobernanza podemos decir que tiene que ver con el arte de administrar el poder, de hacer un buen ejercicio del poder. Y recordemos también que la gobernanza puede ser hecha de una manera buena o puede ser hecha de una manera mala. Ya hablaremos entonces de qué entendemos por una buena gobernanza. Ahora, en áreas protegidas hacemos una diferencia entre lo que es gobernanza y gestión. La gestión lo entendemos como lo que se hace en el área protegida, todo lo que se hace para lograr los objetivos para los cuales fue creada el área. Gestión es acción. Por su lado, gobernanza tiene que ver con lo que se decide, con los procesos y las tomas de decisiones, como estaba escrito anteriormente en las definiciones, por medio de los cuales se definen las acciones. En la gobernanza se decide lo que hay que hacer y en la gestión se hace. Ahora, hay otro término también relacionado que es gobernabilidad. Manuel Alcántara, define la gobernabilidad como la situación en la que concurren un conjunto o se juntan un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno. Ya sea esas condiciones pueden ser condiciones en el entorno o condiciones propias del gobierno. Y él lo resume de una manera que yo comparto mucho, que es una capacidad, la capacidad de hacer gobierno, la capacidad de gobernar. Gobernabilidad podemos resumirla diciendo cuál es la capacidad que tiene un organismo para hacer gobierno, para gobernar. Podemos decir también que es la capacidad que tenemos para cumplir las decisiones que hemos tomado en los procesos de gobernanza. Ahora, hace muchos años nosotros no hablábamos de gobernanza en áreas protegidas, hablábamos de participación. En su concepción más pura, participación se refiere a las partes que están involucradas activamente en la construcción de algo, de un resultado. En la participación en el proceso por medio del cual se construye eso.
Hoy en día se maneja un concepto de participación ciudadana que tiene que ver con la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen impacto en el desarrollo de sus comunidades. Participación tiene que ver con las partes que se involucran en un proceso, porque aquello que el proceso va a generar, va a producir, les interesa. Los liga al proceso los intereses en los resultados del proceso. Veamos estos conceptos en este ejemplo de una cabalgata. En esa cabalgata, ¿quién hace la gobernanza? ¿Quién toma las decisiones de a dónde se va a ir, qué día se va a hacer la cabalgata, a qué hora se sale, a qué hora se regresa, por qué camino vamos a transitar? Y efectivamente lo hace el jinete. El jinete es quien hace la gobernanza en el proceso de la cabalgata. Ahora, ¿quién hace la gestión? ¿Quién hace el esfuerzo? ¿Quién tiene el mayor esfuerzo en la parte de hacer la cabalgata? Efectivamente, el caballo es el que lleva el mayor esfuerzo de gestión. Claro que el jinete hace algún esfuerzo en el proceso, pero realmente el mayor esfuerzo lo hace el caballo. Igualmente, a lo largo de la cabalgata es probable que el caballo tome algunas decisiones, pero las decisiones estratégicas las toma el jinete. ¿Y cómo hace el jinete para que el caballo cumpla sus decisiones? A través de las riendas. Las riendas simbolizan la gobernabilidad del jinete para lograr que el caballo haga lo que el jinete quiere que haga. Hay caballos que llamamos caballos chúcaros o caballos difíciles de gobernar, que hacen lo que quieren, que quizás se quieren devolver antes de tiempo porque están deseosos de volver de nuevo a su pastizal. Y ahí hay problemas de dificultad de la gobernabilidad que tiene el jinete. Entonces también depende de cuán experto y qué recursos tiene el jinete para lograr la gobernabilidad y hacer que el caballo realmente lo obedezca. Ahora, en todo esto, en la cabalgata, ¿quiénes participan? ¿Quiénes forman parte activa del proceso de la cabalgata? Efectivamente, quienes participan son tanto el jinete como el caballo. Ambos participan del proceso. Entonces veamos que si bien el jinete hace la gobernanza, participa de la cabalgata. El caballo hace la gestión, pero también participa de la cabalgata. Entonces yo puedo participar de la cabalgata aun cuando no haga gobernanza, o yo puedo participar de la cabalgata aun cuando no tenga a mi cargo la gestión. Esto es muy importante entender, lo que son 4 elementos diferentes. Entonces, en un proceso de gestión de un área protegida, puede ser que algunas comunidades participan apoyando programas como combate a incendios, pero no significa que participan en la toma de decisiones del área. Significa entonces, en ese caso, que ellos participan de la gestión del área, pero no de la gobernanza. Puede ser que otros participen de la toma de decisiones del área, definan cosas para el área, pero no las ejecutan. Entonces están participando también en el proceso en términos generales, de desarrollo del área, pero no participan de la gestión, solo de la gobernanza. Veamos esto analizando la gobernanza desde el punto de vista de la participación. Si nos hacemos esta pregunta, ¿cuántas partes toman las decisiones? ¿Cuántos son los que participan en la toma de decisiones? Podemos definir 2 tipos de gobernanza. Gobernanza colectiva, en donde varias partes toman decisiones, al menos 2, o gobernanza unitaria, en donde solo una parte toma decisiones. Ahora, si nos hacemos esta pregunta, ¿cómo se toman las decisiones?
Entonces, en el caso de la gobernanza colectiva, podemos identificar al menos dos tipos, quizá haya más, de mecanismos o formas de toma de decisiones, de tipos de gobernanza. Gobernanza por consenso o gobernanza por votación. En el caso de la votación podría ser votación simple o lo que se llama también votación calificada, que es cuando en el caso de la simple es la mayoría más uno. En el caso de la votación calificada significa que tiene que alcanzar un cierto número. Por ejemplo, el 80% de los votantes están de acuerdo, entonces ahí se aprueba la moción. Y esa misma pregunta, en el caso de la gobernanza unitaria, nos muestra tres tipos. Por ejemplo, la consultada. ¿Qué significa eso? Que yo le pregunto a algunos qué opinan y eso lo utilizo, lo tomo en cuenta, pero yo tomo la decisión. O sea, sigue siendo una persona la que toma la decisión. En el otro caso, descentralizada, es simplemente yo tomo la decisión solo, sin consultarle a nadie. Y en la colaborativa, puede ser que yo tenga grupos de personas que me asisten en la toma de decisiones, me traen información, me traen criterios, me dan consejos, pero yo tomo la decisión. Eso pasa mucho en la presidencia de algunos países. El presidente tiene que tomar la decisión, pero lo hace de manera colaborativa. Tiene grupos de personas que lo asisten. En áreas protegidas tenemos mucho también la gobernanza consultada, en donde la toma de decisiones se hace consultando a algunos sectores. Ahora, aquí viene un tema interesante. Si nos preguntamos cuáles de esos tipos de gobernanza son participativos, bueno, consenso, lógicamente, es participativo. Votación es participativo porque estamos hablando de que varios participan. Pero la consultada también es participativa. Y la colaborativa también es participativa. Entonces veamos que solo la centralizada no es participativa. Entonces vean que aquí podemos diferenciar entre lo que es gobernanza participativa, lo que es participación en la gobernanza, y lo que es gobernanza compartida, porque de todos esos esquemas en cuales la gobernanza se comparte en este consenso y en el de votación, y nada más. Esto es importante porque nos hace la diferencia y nos contextualiza que una cosa es participación y otra cosa es gobernanza. Una cosa es gobernanza participativa y otra cosa es gobernanza compartida. Muchas veces nos conformamos con una gobernanza participativa en términos de consulta o de colaborativo. Pero muchos actores locales demandan una gobernanza compartida. Y la consulta no es, la sola consulta no es una gobernanza compartida. También tenemos que hablar de niveles de gobernanza. Hay niveles que son niveles de decisión que son de carácter estratégico, que es cuando se toman decisiones como cuáles van a ser las estrategias que vamos a aplicar, cuáles son los objetivos que vamos a lograr en los próximos años, cuáles son los programas que vamos a desarrollar en el área. Las otras son de carácter gerencial a nivel de los programas. Por ejemplo, si vamos a hacer un programa de educación ambiental, ¿qué comunidades vamos a atender? ¿Qué temas vamos a trabajar? Vean que la decisión de hacer un programa de educación ambiental es una decisión estratégica, pero ya la implementación de esas acciones a ese nivel es una decisión de carácter gerencial. Y luego las decisiones operativas son aquellas como qué día vamos a tal comunidad o qué día hacemos ese patrullaje, o si compramos un vehículo de doble tracción o compramos mejor un motor fuera de borda. Esas son decisiones más operativas. Entonces, en todos esos niveles tomamos decisiones, pero las decisiones de carácter estratégico son las que realmente definen quién hace la gobernanza en el área protegida. Ahora, hay un nivel todavía superior y tiene que ver con las decisiones
que dieron origen a la creación del área protegida. ¿Quién decidió los límites del área protegida? ¿Quién decidió que se iba a crear el área protegida? ¿Quién decidió la categoría de manejo que iba a tener el área protegida? ¿Quién decidió los objetivos por los que iba a ser creada el área protegida? Entonces vean que tenemos niveles de decisiones diferentes y en cada uno de ellos se dan estructuras, se dan mecanismos y se dan diferentes formas de gobernanza. Si hacemos un gráfico y analizamos entonces la participación en términos de cantidad de personas, actores, instituciones, sectores que participan en la toma de decisiones y la eficiencia vista en términos de la energía que nos toma lograr algunas decisiones, podemos ver este fenómeno. En la medida en que aumenta la participación, o sea, más actores forman parte de más decisiones, disminuye la eficiencia. O sea, nos toma cada vez más tiempo, más energía, más recursos tomar decisiones. Entonces necesitamos encontrar un punto intermedio en el cual seamos muy participativos, pero logremos eficiencia en la toma de decisiones. Ese punto, la idea es mantenerlo en el tiempo, que no se desbalancee. ¿Y qué vamos a lograr con el tiempo? Vamos a mejorar la gobernabilidad. Esto es porque en la medida en que las decisiones que estamos tomando tienen un nivel de aceptación por medio de consulta o de procesos de gobernanza participativos, la implementación de esas decisiones va a ser mucho más fácil. O sea, la gobernabilidad va a ser mucho más fácil. Por eso es que decimos que la gobernabilidad requiere de acuerdos conjuntos con los actores que están involucrados en los procesos de implementación de esas decisiones. La UICN ha definido 4 tipos de gobernanza en el caso de áreas protegidas. La gobernanza por gobierno, que es cuando esas decisiones más estratégicas son tomadas por un órgano de gobierno. La gobernanza privada, cuando es una entidad privada la que toma las decisiones. En el caso anterior puse el ejemplo de Argentina, en donde los parques nacionales son básicamente, tienen el modelo de gobernanza por gobierno. En el caso de la privada, les comparto un ejemplo del Ecuador, el bosque protector Cerro Blanco. En el caso de la gobernanza compartida, les comparto, para la redundancia, el ejemplo un ejemplo de Colombia, del Parque Nacional Yaigüe-Paporis, en donde se desarrolla una gobernanza compartida con grupos originarios. Y en el caso de gobernanza local, les comparto una del estado de Amazonas, un área conservada por la comunidad de Tumbira, en el estado de Amazonas, en Brasil. Dependiendo de quién tome esas decisiones, pero recordemos, aquí estamos hablando de decisiones, sobre todo decisiones estratégicas, no decisiones operativas ni decisiones gerenciales, decisiones estratégicas, asumiendo que ya el área está creada. Entonces, la gobernanza de un área ya creada la tiene quien toma esas decisiones estratégicas en ese nivel. Y tenemos estos 4 esquemas que nos propone la UICN. Ahora, igualmente, esos 4 esquemas se pueden relacionar con las 6 categorías de áreas protegidas de la UICN. Perfectamente esas 2 cosas son compatibles, o sea, la gobernanza se da a nivel de todas las categorías de la UICN. O sea que los 4 modelos de gobernanza se pueden dar en las 6 categorías de la UICN. Todo depende de las circunstancias del área protegida y de una serie de elementos. Así
podría ser la mejor opción la categoría de gobernanza por gobierno, de gobernanza compartida, gobernanza privada o por comunidades locales. No hay una gobernanza mejor que la otra. Lo que hay es una circunstancia en donde se adecúa mejor una gobernanza a la otra. También la UICN nos muestra 5 principios. No tenemos tiempo para describir cada principio en su profundidad, pero el primero tiene que ver con la legitimidad con voz, con que la gente pueda tener, pueda ser escuchada en los procesos de toma de decisiones. De dirección y liderazgo tiene que ver con que la gente pueda entender para dónde va el área y participar de la definición de ese futuro del área. Desempeño, capacidades, tiene que ver con las capacidades que tiene el área para generar una buena gobernanza y para gestionar el área en su totalidad. Responsabilidad y rendición de cuentas tiene que ver con la transparencia en las tomas de decisiones que se han ido logrando a lo largo de la gestión del área y lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Justicia y derechos tiene que ver con el respeto, sobre todo a los derechos preexistentes antes de la creación del área o los que persisten una vez creada el área. ¿De dónde sale este marco ético que conforma, digamos, estos principios? Por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay una serie de principios que tienen que ver con la buena gobernanza. Están en el lado derecho del cuadro que les menciono ahí, y podrán ver que son comparables a los principios de la buena gobernanza que acabamos de mencionar. Entonces, están inspirados también en esos elementos internacionales. Y hay otros elementos que también han influido, influirán en la visión moderna de la buena gobernanza, como son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas que recientemente salió sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, el Acuerdo de Escazú, que también es relativamente reciente, que habla también de la participación, el acceso a la información y otros elementos importantes. Y bueno, y hay otros, muchos más, que no citaré en este momento. Si ven la lista verde, el componente 1, porque la lista verde está formada de 4 componentes, el componente 1 está dedicado a la buena gobernanza. Y ahí ya también nos impulsa a la aplicación de estos principios en la gestión de las áreas protegidas. Ahora, si quisiéramos cumplir con esos principios de la buena gobernanza, e inclusive para poder optar al galardón de la lista verde, al reconocimiento de la lista verde, podríamos pensar que nos estamos enfrentando a algo que no está claro cómo hacerlo. Sin embargo, yo ahí les muestro 8 mecanismos que se utilizan con diferentes matices, con diferentes formas, con diferentes intensidades en América Latina. Yo sostengo la tesis que en América Latina, si bien tenemos todos los problemas del mundo, también tenemos todas las soluciones a esos problemas. Quizá la dificultad a la que nos hemos enfrentado es cómo hacemos para intercambiar esas soluciones. Ustedes pueden indagar en diferentes países y podrán encontrar una serie de mecanismos utilizados para la buena gobernanza, e inclusive tenemos una enorme cantidad de literatura que tiene recopilación de estos mecanismos de buena gobernanza, que ofrece estas alternativas para lograr mejorar la gobernanza de sus áreas protegidas. Entonces no se sientan abrumados porque hay muchas alternativas, muchos mecanismos que ya han sido probados y que lo que necesitan es una adecuación, una adaptación a sus áreas protegidas para poderlos implementar.
Yo los invito a revisar esta cartilla, la cartilla de buena gobernanza en áreas protegidas amazónicas. Ahí están estos conceptos y los principios mejor explicados, más profundos, y hay otros elementos adicionales para poder que puedan avanzar más en la comprensión y en herramientas para la aplicación de la buena gobernanza. También están estas dos publicaciones donde se han recopilado cantidades de lecciones aprendidas, de buenas prácticas. En una hay aproximadamente 80 casos identificados. En el del lado izquierdo, lecciones aprendidas y buenas prácticas para la gestión de áreas protegidas amazónicas. Y en el lado derecho, ríos de aprendizaje, ahí hay aproximadamente unas 40 también buenas prácticas y lecciones aprendidas en temas de gestión de áreas protegidas. No tienen que inventar el agua tibia, jóvenes. Aquí hay mucho material, muchísimo, donde pueden investigar. Con gusto podemos hacer llegar copia de estos materiales. Y recuerden que hay que cambiar un poco a veces la mentalidad y seguir el consejo de Albert Einstein. La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Muchas gracias y los dejo para que vayan a la profundidad de sus pensamientos alrededor de esto que hemos conversado. Gracias.